Ampliamos con este texto de Satyaraj Das, el inaudito mundo del sonido, la lista de nuestro canal Bhakti Actual, Crónicas del Santo Nombre, dedicada a la divulgación de la importancia del canto del mantra Hare Krishna. La sociedad actual, el momento histórico que nos ha tocado vivir, parece fascinado por los desastres, las controversias, los excesos, el despilfarro, etc. Nuestro deseo no es otro que aportar ideas que, procedentes de la sabiduría milenaria de la India, puedan encauzar nuestras mentes y sus percepciones, pensamientos y voluntades de actuar hacia paisajes más prometedores. El texto que hemos traducido y que vamos a leer ofrece un recorrido por el mundo del sonido que estamos seguros os resultará interesante. Un saludo, amigos y amigas. El mundo inaudito del sonido. Humanos son físicamente incapaces de percibir ciertos segmentos del espectro vibratorio conocido. Aunque la persona es extremadamente sensible a las ondas sonoras de 1000 a 4000 ciclos por segundo, es casi sorda más allá de los 20.000 ciclos por segundo. Los perros y los gatos, en cambio, pueden oír hasta 60.000 ciclos por segundo, mientras que los ratones, murciélagos, ballenas y delfines pueden emitir y recibir sonidos muy por encima de los 100.000 ciclos por segundo. En otras palabras, definitivamente existen sonidos que sencillamente se nos escapan. Los textos védicos sugieren que si esto es así, en el caso de la audición en la esfera material, cuánto más cierto debe ser en el caso de los sonidos que se encuentran más allá del mundo material. Sonidos que, para escucharlos de verdad, hemos de aprender a distinguirlos por medio de una práctica espiritual. A pesar de nuestra incapacidad para oír ciertas frecuencias, ya sean materiales o espirituales, tendemos a oír mejor de lo que vemos. Así lo reconoció la psicóloga Catherine Lemaitre. El sentido del oído se conecta en lo que a experiencia se refiere con el corazón. El hecho es que la música y el sonido nos llegan más directamente. No resonamos tan profundamente con lo visual como con el auditivo. Esto puede explicarse por el hecho de que nuestro aparato visual tiene una gama de frecuencias ligeramente inferior a una octava, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, mientras que nuestro sistema auditivo tiene una gama de 8 octavas, aproximadamente de 60 a 16.000 hercios, o número de vibraciones por segundo. Somos sensibles a la frecuencia del sonido, como tono, y a la frecuencia de la luz, en forma de color. Las frecuencias del campo visual son mucho más altas que las del campo auditivo, en un orden de 1010. Y, como es sabido, cuanto más altas son las frecuencias, menor es la penetración en un material determinado. Por ejemplo, un trozo de cartón nos protege fácilmente de la luz, pero se necesita una pared gruesa para bloquear un sonido. Y cuanto más bajo sea el tono, más profunda será la penetración. Somos muy sensibles al sonido, no solo a través del oído, sino con toda nuestra piel. De hecho, todos nuestros órganos se ven afectados por él. En resumen, la ciencia ha demostrado que nuestros sentidos humanos son imperfectos y limitados, y que existe un mundo de experiencias sensorias más allá de la percepción humana. Las escrituras Vaishnavas confirman estas limitaciones de la vista y el oído del hombre y especifican categorías ignoradas de sonido espiritual. El sonido espiritual en la literatura védica de la India. Hay fragmentos de la literatura védica que podrían considerarse libros de texto sobre el sonido, donde se informa sobre un arte antiguo
en el cual el sonido era usado como una herramienta espiritual. Hay otras culturas que también se hacen eco de este mismo concepto. Las crónicas antiguas de naciones tan dispares como Egipto e Irlanda nos hablan de una época en que las vibraciones procedentes de las mismas bases de nuestro universo eran aprovechadas por adeptos espirituales en beneficio de la humanidad. Lo mismo encontramos en la Biblia, donde se afirma: en el principio era el Verbo. Las escrituras Vaishnavas afirman que toda la creación cósmica comenzó con un sonido. Debido a su declaración, advino el universo. Y los Vedas añaden que la liberación final también procede del sonido. El sonido primordial se denomina Shabda Brahman, Dios como palabra. Estrechamente relacionado a esto existe el concepto de Nada Brahman, Dios como sonido. Nada es un término sánscrito que significa literalmente sonido. Se relaciona con el término Nadi, que denota la corriente de la conciencia, un concepto que se remonta al Rig Veda, el más antiguo de los Vedas. Así, la relación entre sonido y la conciencia aparece registrada desde hace mucho tiempo en la literatura de la India. Los textos védicos, repetimos, describen el sonido como el excelso medio para alcanzar una conciencia espiritual más elevada. Los mantras, o sonidos sagrados, se utilizan para traspasar los niveles sensuales, los mentales y también los niveles intelectuales de la existencia, todos los estratos inferiores de la conciencia, con el propósito de purificarse e iluminarse espiritualmente. Se ha demostrado que los sonidos de diferentes letras, en particular las sánscritas, afectan la mente, el intelecto y los nervios auditivos de los que las cantan y escuchan. Los 7 centros de energía, los chakras, situados en la columna vertebral, así como los nadis, Ida, Pingala y Sushumna, es decir, los 3 canales por donde discurre el prana, el aire o energía vital del cuerpo sutil, responden a los mantras y conducen a los practicantes a niveles de conciencia elevados. Un dispositivo de reciente construcción llamado tonoscopio demuestra gráficamente el poder de las sílabas sánscritas para evocar formas en un medio físico. El tonoscopio consiste en un tubo suspendido sobre una fina membrana cubierta por una capa de polvo fino. Cuando se emiten sonidos a través del tubo, este forma los correspondientes diseños en el polvo, los cuales nos ofrecen cierta información sobre el sonido inicial que pasó por el tubo. Pues bien, mientras que la mayoría de los sonidos producen imágenes aleatorias y poco definidas, la vibración de las sílabas sánscritas produce un resultado muy diferente. Cuando los mantras sánscritos se repiten en el tono adecuado, por ejemplo, se forma un círculo perfecto y a partir de él aparece un yantra, es decir, una imagen geométrica tradicional utilizada en el culto. Estos experimentos, que aún se encuentran en pañales, indican que los mantras sánscritos encarnan energías vibratorias objetivas que pueden actuar en el entorno. Si los sonidos de los mantras pueden activar un elemento físico como es el polvo, imaginemos el poder que tales vibraciones podrían tener en la conciencia humana. El poder de los nombres de Dios. Los textos védicos loan los nombres de Dios considerándolos sonidos espirituales. Se dice que estos sonidos tienen un poder supremo a diferencia de cualquier otra vibración sonora en el universo o más allá de él. Los textos Vaishnavas afirman que, de manera parecida a cómo se despierta a alguien dormido, haciendo ruido o llamándolo por su nombre, cualquiera puede despertar de su sueño condicionado y materialista pronunciando el nombre de Dios. De hecho, las principales tradiciones religiosas del mundo coinciden en que cantando el nombre de Dios se alcanza la iluminación y la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Mahoma aconsejó: glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, en el Corán.
San Pablo dijo en Romanos: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Buda declaró: todos los que sinceramente invoquen mi nombre vendrán a mí después de la muerte y los llevaré al paraíso. El rey David predicó en Salmos: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Y las escrituras Vaishnavas afirman repetidamente: canta el santo nombre, canta el santo nombre, canta el santo nombre del Señor. En esta era de enfrentamientos no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino para alcanzar la iluminación espiritual. El elogio del santo nombre de Dios se encuentra en todos los textos Vaishnavas. Aquí hay algunos ejemplos. Oh, qué gloriosos son aquellos cuyas lenguas cantan tu santo nombre. Incluso si han nacido en familias de comedores de perros, esas personas son dignas de adoración. Las personas que cantan el santo nombre de tu Señoría deben de haber ejecutado toda clase de austeridades y sacrificios de fuego y deben de haber obtenido toda la buena educación de los Aryas. Para estar cantando el santo nombre de tu Señoría deben de haberse bañado en lugares sagrados de peregrinaje, haber estudiado los Vedas y haber cumplido todos los requisitos necesarios. El santo nombre de Krishna otorga todas las bendiciones espirituales porque es el propio Krishna, el receptáculo del placer. El nombre de Krishna es completo en sí mismo y es la forma esencial de todas las relaciones espirituales. No es un nombre material bajo ninguna condición y no es menos poderoso que el propio Krishna. Este nombre no se ve afectado por ningún aspecto de la naturaleza material porque es idéntico a Krishna. Y, finalmente, Krishna declara: no habito en el reino espiritual, ni en los corazones de los yogis. Oh, Narada, allí donde mis devotos están cantando, allí estoy yo. Es debido a este énfasis en el canto del nombre de Dios en los textos Vaishnavas que los practicantes se centran en el canto como práctica devocional central. Consecuentemente, una meditación intensa, así como una gran emoción, acompañan el japa, el canto personal, el kirtan, el canto en voz alta, y el sankirtan, el canto en congregación. Cuando el canto se perfecciona, conduce a la conciencia de la naturaleza absoluta de Dios. Es decir, ya no hay diferencia entre Nami, el nombrado, y Nama, el nombre. La manifestación de la naturaleza absoluta de Krishna y su nombre es el corazón del misticismo Vaishnava que conduce al amor a Dios. Norvin Hain, profesor emérito de la Universidad de Yale, fue testigo de un entusiasta kirtan Vaishnava y, al escribir sobre el mismo, enumera sus componentes más emocionales. En el canto de versos como estos, cada línea por separado es entonada por el dirigente y toda la asamblea repite cada línea después de él, de línea en línea. A medida que se repite el verso, el dirigente aumenta el ritmo. Cuando la velocidad de pronunciación se acerca al máximo posible, todo el grupo, al unísono, comienza a aumentar el volumen de los versos, al tiempo que sigue el ritmo con palmas muy sonoras. Los cantantes empiezan a balancearse y a dejarse llevar por gestos incontrolados. Los rostros se enrojecen. Desde la fila de acompañantes instrumentales, un tañido campanil de los pequeños címbalos de latón crece con el aumento de los cánticos y los supera. El proceso se aproxima a un crescendo estrepitoso que quita el aliento. El punto de explosión. Los ojos brillan, las bocas se abren, un temblor recorre toda la asamblea. El poder, la presencia se han sentido. Cantar el mantra Hare Krishna. Las escrituras consideran el mantra Hare Krishna o el gran canto para la liberación como el más poderoso de los conjuros, ya que incluye la potencia de todos los demás mantras. El Mahamantra puede expresarse de dos maneras distintas.
La versión más significativa y conocida es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Chaitanya Charitamrita, un texto medieval muy fecundo para el movimiento Hare Krishna, ofrece otra versión. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govindaram Shri Madhusudan. Ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Él es el descendiente de la familia Yadu. Ofrezco respetuosas reverencias a Gopal, Govinda, Ram y Shri Madhusudan. Sin embargo, es el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, el que recomienda especialmente la literatura védica para la época actual. Se pueden encontrar declaraciones en este sentido en el Brahmananda Purana, en el Kalisantarana Upanishad y en muchos otros textos védicos y postvédicos. Desglosando este mantra sagrado en sus partes componentes, la palabra Hare se refiere al Señor Hari, un nombre de Krishna que indica su habilidad para eliminar los obstáculos del camino de sus devotos. En un sentido más esotérico, la palabra Hare es el vocativo de Hara, que se refiere a la madre Hara, o Srimati Radharani, la energía divina femenina, la eterna consorte del Señor Krishna y su pareja trascendental. Krishna significa sumo seductor, refiriéndose a Dios en su forma original. Etimológicamente, la palabra Krish indica la característica atractiva de la existencia del Señor, y Na significa placer espiritual. Cuando el verbo Krish se le añade el sufijo Na, se convierte en Krishna, que significa la persona absoluta que da placer espiritual a través de sus sumamente atractivas cualidades. Según la derivación semántica sánscrita, Nirukti, también se entiende que Na se refiere a la capacidad del Señor de detener la repetición del nacimiento y la muerte. Y Krish es el sinónimo de Satartha o totalidad existencial. Otra forma de entender la palabra Krishna es, pues, la siguiente: ese Señor que encarna toda la existencia y que puede ayudar a las entidades vivientes a superar el repetido sufrimiento del nacimiento y la muerte. Rama se refiere tanto a Balaram, el hermano mayor de Krishna, como al señor Ramachandra, una destacada encarnación del Señor de la que se habla ampliamente en la epopeya india Ramayana. Sin embargo, también se dice que Ram se refiere a Radha Raman Ram, que es otro nombre de Krishna y que significa el que da placer a Srimati Radharani. Así, el Mahamantra, compuesto únicamente por los nombres más confidenciales del Señor, encarna la esencia de lo divino. Como oración, el mantra se traduce de la siguiente manera: Oh Señor, oh energía divina del Señor, por favor, ocúpame en tu servicio. El desapego de este mantra, de pedir, servir al Señor, en lugar de pedirle que haga algo por nosotros, lo sitúa en una categoría única, incluso entre las mejores oraciones y los más poderosos de los conjuros. Sin embargo, en su forma pura, solo puede ser escuchado por el devoto puro en su oído interno, ese que se encuentra en lo más íntimo de su corazón.